¿Qué tiene el arte que solamente te puede ofrecer? La imaginación artística. Todos somos capaces de imaginar, pero la imaginación artística implica la creatividad, la curiosidad, y eso creo que sí es muy específico del arte. Y hoy tenemos el placer de conversar con una antropóloga, socióloga y grandísima curadora, Amanda de la Garza Mata, quien es la primer mexicana en ocupar el puesto de subdirección artística del Museo Reina Sofía. De todo esto hablaremos hoy con Amanda. Bienvenida. Amanda, ¿qué significa o qué representa ser la primer mexicana en ocupar el cargo que ahora tienes en el Museo Reina Sofía? Bueno, por un lado, lo veo como un momento de cambio para las instituciones españolas que permitan hacer cambios en las instituciones. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, un espacio impulsado por Arte Informado. Y bueno, en esta nueva temporada seguiremos sumergiéndonos en el vibrante mundo del arte contemporáneo y explorando sus múltiples facetas. Conectaremos con las historias y los procesos de todas las personas que lo hacen posible. Además, en esta nueva temporada también servimos como plataforma para todas las galerías en España y tendemos un puente hacia ellas. Así hacemos posible que puedan mostrar a sus artistas y a sus obras. Si eres galerista y te interesa participar, por favor escríbenos. Este espacio también es para ti. Si disfrutas de este espacio, por favor suscríbete, dale like, compártelo y ayúdanos a seguir creciendo en esta comunidad. Nuestra galería invitada esta semana es El Chico con la obra de Liana Stolarsky. Toda la información del artista y del galerista la puedes encontrar en la descripción del episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Y hoy tenemos el placer de conversar con una antropóloga, socióloga, historiadora del arte y grandísima curadora, Amanda de la Garza Mata, quien es la primer mexicana en ocupar el puesto de subdirección artística del Museo Reina Sofía. ¿Qué significa ser una voz latinoamericana en un museo de esta envergadura? ¿Cómo llegó hasta acá? ¿Cuál es su visión del arte? ¿Cuáles son los retos y las oportunidades a las que se enfrenta? De todo esto hablaremos hoy con Amanda. Bienvenida. Muchas gracias, Lorena. Encantada de estar contigo en este podcast. Ay, qué ganas tenía. Ya me estoy saboreando la plática. A ver, Amanda, empecemos por el principio. Por tu nombre, que mira que ya viene cargado. Te pusieron Amanda por, te recuerdo, Amanda, la canción de Víctor Jara, el famoso trovador chileno, que muere en manos de Pinochet, en el régimen de Pinochet. O sea que ya vienes con un vínculo de tu familia hacia los movimientos sociales. Así es, así es. Mis padres, bueno, son profesores universitarios y siempre pues, nos inculcaron pues, ideales de justicia social, de los derechos de las personas. Y en ese sentido, creo que es algo que ha guiado mi vida, ¿no? De cómo participar de una manera positiva en hacer la sociedad un lugar mejor para todos y todas. Y creo que eso ha marcado mi trayectoria, independientemente de que me dedique a algo artístico o haya trabajado en otras disciplinas. Creo que es un motor importante, ¿no? Que guía. Sí, totalmente. Y mira que ya naces con eso. Naciste en Coahuila, México, pero viviste tu infancia en Texcoco. Así es. Y bueno, tengo entendido que tu interés hacia todas las artes y vaya que tienes muchos estudios, nace también de esa práctica que tenías con tus papás de sentarte en la mesa y hablar de cine de autor y hablar de arte y esa conversación siempre intelectual, ¿no? Sí, eso es alguna clave muy importante en mi vida, que si bien mis papás digamos, no eran especialistas en arte, mi mamá es ingeniero químico y mi padre era sociólogo, pues siempre les pareció muy importante que participáramos de la cultura. Entonces íbamos a ver cine, teatro, danza, y a los museos. Para ellos era muy importante que pudiéramos viajar. Entonces destinaban tiempo y recursos económicos a eso, que les parecía más importante que otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no teníamos televisión por cable, pero podíamos ir de pues viaje, mira qué ¿no? suerte. Exacto. La verdad, porque la Así es. plática tenía una consistencia Sí. mucho más interesante y profunda. Así es. Y bueno, tienes intereses muy diversos, lo cual habla no solamente de tu inteligencia por todo lo que estudiaste, sino de tu curiosidad. Estudiaste sociología en la UNAM.
antropología también. Y después una maestría en historia del arte en la UNAM otra vez. Y te especializaste en temas de fotoperiodismo y violencia, ¿cierto? Bueno, bastante de un lado a otro y además en la UNAM, que para aquellos que no sean mexicanos y no lo conozcan, es la Universidad Nacional Autónoma de México, es pues la más grande e importante de México. Se fundó en 1910, según Así tengo es. entendido. Y bueno, de ahí a la UAM. Y después, ¿cómo es que caes en el arte? Bueno, el arte me gustaba mucho desde que era joven, precisamente porque estaba muy familiarizada en ir a los museos y me empezó a gustar mucho más la fotografía, empecé a tomar cursos de foto, ¿no? Y digamos que eso fue, digamos, mi primer acercamiento más profundo al arte. Y después de eso, ya a los 19 sí tuve un momento muy vital y muy impactante que acompañé a mi padre a un viaje de trabajo en Rusia, y fuimos a San Petersburgo al Hermitage, ¿no? A este museo maravilloso. Entonces, frente a una pintura de Matisse, el Cuarto Rojo, que es una pintura extraordinaria, yo pues estaba sola mientras mi padre y su esposa estaban pues recorriendo el museo, yo por mi cuenta y quedamos de vernos al final. Y entonces tuve como así Una como el epifanía. flechazo de Cupido por esa pieza que me quedé horas viéndola, o sea, una media hora sentada en una banca viéndola y como que algo me ocurrió. Y he tenido 2 veces en mi vida esa sensación muy especial. El síndrome de Stendhal, ¿no? Sí, casi, casi. Esa misma, digamos, intensidad que sentí frente a una obra de arte me sucedió hace 2 años en el Metropolitan, en una exposición de Vermeer, de este pintor Claro. pues, muy importante, que era una pieza similar de una mujer que mira una ventana. Y esa misma conexión muy, muy profunda con el arte. Y para mí fue decisivo porque cuando regresé digamos, a la universidad después de ese viaje, en una de las clases que, en fin, tenía que ver con otra cosa, escribí un ensayo sobre esa pintura. Entonces, digamos que ahí empezó mi relación con el arte. Y luego otro momento muy clave que son de estas cuestiones casi de azar, que es que yo trabajaba en una fundación, terminando la carrera, que se llamaba Este País, o se llama Este País. Está asociada a la revista Este País, que es una revista importante y que, bueno, analiza temas de política social, económica, etcétera, en México. Y entonces, mientras iba al trabajo, escuchaba un programa de radio de un filósofo que se llama Jorge Juanes, y era un programa diario en una radiodifusora pública sobre filosofía del arte. Entonces, todas las mañanas era una hora durante, no sé, un ciclo largo. Entonces, o sea, me empezó a interesar tanto lo que planteaba Jorge Juanes respecto a la filosofía del arte en el siglo XX, arte moderno y arte contemporáneo, que, o sea, no había otra cosa que me gustara más que escuchar ese programa de radio. Entonces, unos meses después, de alguna manera decidí que en realidad me interesaba mucho la cultura y que quería intentar dedicarme a la cultura. No sabía muy bien cómo, cuándo y cómo hacerlo, pero digamos que esa suerte de intuición de Ujú. que tu camino está en otra parte, es lo que me ha conducido y bueno, creo que seguir la intuición cuando tienes la posibilidad está muy bien. Y cuando tuviste ese momento de epifanía en el Hermitage, ¿estabas estudiando qué? Sociología, tenía 19 años, 20 tal vez, y estaba estudiando sociología, pero me acuerdo que siempre intentaba buscar la relación con las imágenes, mis ensayos de curso, ¿no? Los hacía siempre buscando justo este vínculo con las artes, con las imágenes, pero digamos que yo en ese momento entendía mucho más el arte como algo que disfrutas, ¿no? Algo como todos nosotros que vamos como espectadores a un museo, que tienes una relación cercana. Y me acuerdo que sí tenía este sueño de trabajar en un museo, pero lo veía como un sueño Que no sabías eh, por dónde. y lejano, Ujú. lejano, como que bueno, no, yo seguramente voy a tener una carrera académica como mis padres
y me voy a dedicar a hacer un doctorado en ciencias sociales y voy a ser profesora universitaria. O sea, sentía que mi camino estaba muy trazado porque, bueno, es un poco lo que me parecía lógico en mi vida, pero porque, bueno, era buena estudiante y me iba bien y me gustaba lo que estudiaba, pero no sentía esa pasión que es la pasión que siento con el arte. Pero no estudiando el arte en términos sociológicos, sino formando parte del medio artístico, trabajando de cerca con los artistas y trabajando en los museos, que sigue siendo una pasión muy grande. Ahorita vamos a caer en eso, pero Sí, dices, trabajando de cerca con los artistas, tengo entendido, y también hablabas de este ensayo que escribiste después del primer encuentro con el arte. Tengo entendido que a través de la pluma es cuando empiezas como esa aproximación con el arte, que con la amistad de tus amigos empiezas a escribir ensayos o reflexiones o críticas de lo que estás viendo, y ahí es como estos primeros pasos y cómo te vas en esa dirección. así es. Yo creo que todos quienes nos dedicamos al arte o estamos conectados con el arte, vamos creciendo con una generación de artistas tenemos mentores, en fin, en nuestros diferentes caminos por el arte. Y en ese sentido, yo conocí a algunos artistas siendo joven y ellos también estaban empezando su carrera y entonces empezaban a tener exposiciones colectivas, individuales, y en esa cercanía afectiva, la gente que te tiene confianza te dice, oye, ¿no te gustaría escribir un texto sobre, digamos, sobre mi exposición digamos, hacer una reseña o escribir en una revista o presentar, ¿no? Digamos, tal mi libro, ¿no? Y entonces eso me permitió tener un diálogo diferente con los artistas, ¿no? Es decir, como intercambiar ideas, entender qué era lo que los artistas querían hacer. Pero creo que esto sucede muy orgánicamente en el trabajo comisarial, la escritura, en donde tienes que tener como esa proximidad, o sea, que Así es. no es solo, eso no es solo posible escribir desde fuera, ¿no? Totalmente alejada de, digamos, de toda la red que significa el arte, ¿no? Que es principalmente para mí lo más importante es el trabajo de los artistas. Es decir, me gusta mucho el arte, pero sobre todo me interesa mucho lo que hacen los y las artistas, porque no habría museos ni habría arte si no hubiera artistas y admiro mucho y respeto mucho el trabajo de los artistas y además me gusta mucho esta cercanía, esta posibilidad de conocer el proceso creativo de una persona, de acompañarlo, y sí, de lograr cosas que parecen poco probables, que es lo que el De arte soñar nos juntos de y de soñar y de juntos. aterrizar esos sueños. Debe ser Así es, un gran privilegio poder hacerlo, ¿no? Acompañar el sueño de un artista y después verlo reflejado en un espacio así es. como tú lo hiciste. Y bueno, además tú fuiste cocuradora de la Bienal de Fotografía en el Centro de la Imagen. Hablábamos de esa pasión que tienes por la fotografía y estuviste más de una década en el MOAC. Así es. Primero como curadora, después como directora. Una vez más, para todos los que no conozcan, el MOAC, que es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en México, que es parte de la UNAM y que, si no tengo mal el dato, es el primer museo de arte contemporáneo totalmente Así es, dedicado así al arte es. contemporáneo en México. Y obviamente su programa y el museo como tal es muy importante en toda Latinoamérica y con un programa exquisito. Y bueno, ¿tú entraste ahí de curadora? Así es, entré como curadora, estaba terminando estos estudios en historia del arte, pero era la primera generación de un programa especializado en estudios curatoriales. Es decir, estudiabas la maestría en historia del arte, pero era, digamos, una rama de especialización que no existía en México. Es probablemente el único programa bueno, acá le llaman comisariado o de curaduría que hay en México y eso es algo, digamos, interesante porque mi generación digamos, éramos como conejillos de indias de cómo formar desde un posgrado de historia del arte pues, a nuevos comisarios. Y en ese sentido, bueno, terminé los cursos y después se abrió una posición en el museo porque el museo estaba vinculado a este posgrado, sigue vinculado
para un comisario Homer o Junior, por decirlo así, que se formara en el museo. Es decir, que no tuviera tanta trayectoria, sino se formara en el museo y que fuera parte de este programa de estudios. Y entonces, bueno, nos entrevistaron, en aquel entonces la curadora en jefe del MUAC, nos entrevistó a varias personas de la generación y al final y vieron nuestro currículum, en fin, todo esto. Y al final, bueno, me eligieron a mí y estuve trabajando después de eso, desde el 2012 hasta el Siete. 2019, sí, Mucho. como curadora adjunta en el MUAC. Y después, asumí la dirección del MUAC en 2020. Así es. Y te tocó, vaya que te tocó una época, pues también compleja, porque te toca la pandemia, que ya hablaremos de eso y de lo que para ti significó y las conclusiones que pudiste sacar después de haber atravesado, pues una etapa tan compleja en el mundo. Pero de toda esta década del MUAC, ¿qué es lo que te llevas? ¿Cuáles crees tú ahora que estás fuera, que fueron tus logros o tus granitos de arena? Bueno, yo creo que en un sentido más general el MUAC, es decir, ha permitido que haya una programación internacional para México y América Latina, porque el radio de influencia es más grande, que realmente trabajaba en un muy alto nivel. Ahora me doy cuenta por el tipo de artistas que invitamos, por el modelo de museo. Es decir, que en muchas discusiones relacionadas con los museos, educación, programación pública, que era realmente es una institución que a pesar de, como todas las instituciones, de sus carencias en ciertas áreas, realmente propone un modelo muy interesante y de avanzada. Es decir, es una institución que ha logrado una solidez profesional, que permite que los museos en América Latina tengan un horizonte o un referente, y creo que me siento súper orgullosa de todos los años que trabajé en el MUAC y del programa artístico que hicimos, o sea, es decir, un alcance extraordinario y de algo muy peculiar que viene de ser un museo universitario, que es la interrelación que conseguimos con el pensamiento dentro y fuera de la academia, es decir, un programa público muy, muy bueno, en donde no nada más era un museo para exhibir o reconocido por sus exposiciones o su colección, sino un museo muy activo y con ideas muy interesantes, con una red de colaboraciones a nivel internacional de científicos, artistas, filósofos, filósofas, pensadores, escritores, escritoras, en fin, digamos, como de las personas que se dedican a hacer cultura y a pensar el mundo contemporáneo, que la verdad tenía un alcance muy, muy fuerte y que esa libertad que teníamos de programación y de plantear preguntas difíciles desde una perspectiva crítica es algo que uno da por sentado, pero que en realidad en muchas instituciones no hay esa posibilidad. Y entonces creo que me siento muy contenta porque me formé en un museo y aprendí todo lo que pude, también intentando hacer muchos vínculos internacionales, etcétera. Pero me siento muy orgullosa de lo que es el MUAC ahora, ahora que estará por cumplir 16 años de existencia, o que creo que ahora, creo que el 28 de noviembre, si no me Ah, equivoco, cumple años el museo, pero precisamente por eso, bueno, era mi momento para sí. seguir otra etapa. Qué bien. Y Ujú. bueno, hablando de esa etapa, en el MUAC, tienes razón. Yo creo que tu formación y tu enfoque multidisciplinario, pues, justamente, hace eco en lo que tú estás diciendo, ese arte transversal. Y además se hablaba mucho de la revisión que tú hiciste de la colección del MUAC, la revisión, el fortalecimiento con, mujeres y artistas poco representados. Y que creo que es también algo que, como tú lo dices, tengo aquí por aquí una cita tuya, que dices que es algo que tiene que existir en toda
la deconstrucción de las narrativas coloniales y las políticas de inclusión deben de ser el eje de cualquier museo que se considere relevante en el siglo XXI. Y bueno, yo creo que ese es algo también muy presente y que me imagino que, que estás persiguiendo de la misma manera ahora en el Museo Reina Sofía. Sí, efectivamente, yo creo que es un momento muy importante para los museos de repensarse y sobre todo es decir, de estar vinculados con la sociedad actual, con las preguntas que nos hacemos, ¿no? Es decir, con las preocupaciones que nos plantea un mundo contemporáneo, que es el tema del género, de una sociedad que logra finalmente o empieza a transformarse en sus relaciones de género. Y por otro lado, por supuesto, la pregunta sobre la herencia de los procesos de colonización y de cómo no repetir desde las instituciones esas mismas relaciones, con cómo revisar la historia. Y siento que los museos de arte contemporáneo pueden ofrecer un, un camino a seguir, es decir, no una fórmula, pero sí al menos plantear una discusión interesante que otros museos de otras disciplinas pueden recoger y que a lo mejor constitutivamente no tienen las herramientas que sí tiene el arte contemporáneo, porque, bueno, como tú sabes, Lorena, el arte contemporáneo, los artistas son, es decir, están acostumbrados a plantear preguntas difíciles, a dar respuestas muy interesantes y de formas que tal vez nosotros no nos imaginamos. Entonces, y que viene de otro origen el arte Sí. contemporáneo, tiene otras lógicas de participación, de relación con lo social. Y entonces, en ese sentido, a mí me parece que los museos de arte contemporáneo tenemos la posibilidad de pensar de forma distinta el quehacer de los museos y aportar a lo mejor algunas herramientas para museos, pues que les cuesta mucho trabajo encontrar una vía de cómo hacerse estas preguntas, y que ya nadie puede dejar de hacerlas, porque yo que me ha tocado hablar con mucha gente de museos, todo el mundo se está preguntando cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo, de qué manera Ujú. es correcto hacerlo? Y yo creo que pues no hay manera correcta o incorrecta, sino simplemente hay que intentar hacerlo, o sea, y equivocarnos en el camino, pero implica que tenemos un compromiso pues con transformar a la sociedad porque vimos pues las limitaciones y las consecuencias pues, de estos discursos coloniales y el impacto que ha tenido, pues no solamente en el campo artístico, ¿no? Sino social, histórico. Bueno, tocaste muchísimos puntos. Me gustaría retomar y detenernos en algunos de ellos. Para empezar, dices el poder que tiene el arte contemporáneo. Yo te quiero preguntar, y aquí me voy a acercar a una pregunta. Con el permiso de Yanko López, le voy a robar la pregunta. ¿Qué te da el arte que no te den algunas otras disciplinas en la cultura? ¿Qué tiene el arte que solamente te puede ofrecer? Yo creo que tiene algo que para mí es muy importante, que es la imaginación artística. Que cuando me preguntan, pero ¿por qué es importante que los niños y las niñas vayan a los museos? ¿Qué pueden aprender? Y le digo, sin duda pueden aprender a hacer objetos, ¿no? O sea, técnicas, pero eso no es lo relevante cuando un niño o una niña va a un taller de arte, sino entender el mundo desde otro punto de vista, que eso solamente lo permite la imaginación artística. Todos somos capaces de imaginar, pero la imaginación artística implica la creatividad, la curiosidad, el asombro, la búsqueda, el ver un objeto que vemos como la otra cara de la luna, por decirlo de alguna manera, y eso creo que sí es muy específico del arte. Entonces, a mí siempre me asombra la posibilidad que ofrecen los artistas en ese sentido, y creo que para un mundo complejo como el que como siempre ha sido el mundo muy complejo, que a veces hay cosas que nos cuesta trabajo entender, porque no tenemos todas las respuestas. El arte ofrece una mirada que no da respuestas, pero que sí te hace verlo desde otro ángulo, ¿no? Detenerte. Incluso no porque sea un arte político, sino simplemente, por ejemplo, ver una piedra
de una manera como nunca la has visto antes, ¿no? Eh, en fin, como, o una escultura o, digamos, una pintura que te ofrece una mirada del mundo distinta, ¿no? Aun cuando no se refiere a un objeto, o sea, algo abstracto. Eh, entonces, en ese sentido, es lo que me interesa del arte. Me encanta, muy, muy interesante y es básicamente repensar nuestra realidad desde otro lado, llegar a esas preguntas, no siempre encontrar respuesta y si encontramos respuesta que sean múltiples respuestas, que también yo creo que el arte nos dice que no hay una sola, ¿no? Ya no estamos en la época de esta es la pregunta, esta es la respuesta. Hay muchas preguntas y hay muchas respuestas para una sola pregunta. Y retomando el tema de la educación, yo sé que tú hiciste una gran labor también en el MUAC en cuanto a educación y por ahí tú decías que lo que no te gustaba es cómo se enseñaba a los niños el arte en cuanto a historia y a procesos y se tiene que hacer, sino de una manera mucho más lúdica, mucho más sensible y mucho más una herramienta para pensar, ¿no? Así es, así es. Y bueno, la segunda pregunta que te tengo es, ¿por qué siguen siendo relevantes los museos en el siglo XXI? Yo creo que los museos, y es algo que he pensado desde hace muchos años, es decir, en un mundo en donde entre mayor complejidad de las relaciones en el mundo, incluso de las relaciones interpersonales, hay una polarización política muy fuerte, ¿no? Es decir, como de extremos de blanco y negro, ¿no? En fin, entonces, en ese sentido, se han perdido espacios públicos, espacios donde convivir, donde estar de otra manera y me parece que los museos pueden cumplir esa función. Es decir, que los museos permiten que ocurran, que permiten que haya momentos de contemplación, de disfrute, de extrañamiento, porque pues a veces lo que nos presenta el arte no siempre es algo agradable, sino puede ser algo que te desconcierta, pero también de convivencia social en donde solo en el espacio físico estamos con otros pero además los museos, sobre todo un museo como el Reina, como el MUAC, como muchas otras instituciones, digamos que plantean, por ejemplo, un espacio para pensar, para saber más. Por ejemplo, recientemente en el museo tuvimos a Griselda Pollock, que es una historiadora del arte feminista muy importante, que por primera vez se planteó la pregunta o digamos que tuvo un impacto muy importante esta pregunta, que es ¿por qué no hay mujeres artistas en los grandes museos? ¿No? Y no se respondió la pregunta diciendo es que no hay grandes artistas, ¿no? Como muchos otros se hicieron o más bien plantearon esa respuesta, sino intentar entender las causas históricas por las cuales no formaban parte, digamos, de los museos, de las colecciones. Entonces, bueno, Griselda Pollock hizo una conferencia en el museo e impartió una clase con los alumnos del máster de Historia del Arte que tenemos en conjunto con la Universidad Autónoma de Madrid y la Complutense, y al mismo tiempo dio una charla estilo seminario con el equipo del museo para pensar de qué manera podemos entender o lo que el museo necesita hacer en términos de género, en la colección, etcétera. Entonces, digamos que el radio em, ¿cómo se puede decir? Pues el ¿De radio acción? de acción, Ujú, de impacto, de reverberación que tiene el museo, una suerte de caja de resonancia o una ujú. cueva donde hay un eco que se amplifica, es muy importante. Entonces pienso en ese lugar del espacio público en términos también simbólicos de lo que se dice en el museo, es importante si es que está conectado con lo que está sucediendo afuera de las puertas del museo. Y para eso, como Manuel Segada, el director del Reina, ha dicho en varias ocasiones, queremos un museo mucho más permeable, ¿no? Es decir, un museo que permita que, no tanto que nuevos públicos, porque creo que ese no es el enfoque, sino que está en contacto con lo que está sucediendo afuera, que intenta entender la cultura en un sentido más amplio, no solo como arte, sino como, por supuesto, cultura visual, pero también en donde quienes participan del museo también en conjunto con nosotros
hacemos cultura en esa interacción diaria y por eso queremos, o yo me gustaría mucho impulsar ciertas actividades que van enfocadas a, digamos, como a incentivar otro tipo de socialización, de sociabilidad en el museo, ¿no? Entonces, ¿qué es el uso de los espacios públicos, por ejemplo, de artes escénicas fuera del teatro, ¿no? En fin, toda una serie de iniciativas que queremos plantear que apuntan hacia eso, hacia tener otro tipo de contacto con el público y con la gente que nos visita por todo tipo de razones. Por el Guernica, por las exposiciones de archivo, las temporales, porque va a haber un concierto al museo. Bueno, una vez más, también muchos puntos que tocar. Me gustaría hacer hincapié en eso que dices de las reverberaciones del museo, pero me gustaría antes terminar con tu etapa en el MUAC, si me lo permites, ya que terminas el MUAC, ¿cómo es que de más de 50 aplicaciones tú pues resultas ser la que escogen para ocupar este puesto? ¿Por qué qué es lo que te anima a dejar el MUAC y venirte aquí? Y ahora hablaremos de este impacto social que tiene el museo. Sí, yo, es decir, antes de dirigir el MUAC, para mí, yo lo tenía más o menos claro que quería seguir siendo comisaria, haciendo exposiciones, pero me interesaba también la gestión institucional. Me acuerdo que tomé un curso, un diplomado se llama de liderazgo en museos, que digamos, te formaban en estrategias directivas, y la verdad me interesó mucho esa parte de cómo fortalecer a una institución en ese nivel, en términos de estructura, etcétera, de los procesos de trabajo, en fin, cómo alcanzar ciertos objetivos y cómo trazar una visión para una institución. Entonces, cuando tuve la oportunidad de dirigir el MUAC, me gustó mucho digamos, el trabajo. Entonces decidí que en realidad quería seguir haciendo exposiciones como comisaria, pero que en ese momento de mi vida, tenía 38 años en ese momento, eh, digamos que lo que me interesaba es redirigir mi camino hacia pues la gestión institucional, ¿no? Hacia más puestos de orden directivo, que me interesaba mucho, que ya en ese momento de mi carrera no solo quería hacer exposiciones, entonces después de 4 años, después de sobrevivir la pandemia, Que sí, también nos falta sí, hablar de eso, pero bueno, ahorita exacto, lo tocaremos. que lo que sentía es que mi ciclo en el MUAC se había cumplido, ¿no? Es decir, que había logrado una transición de un liderazgo muy importante de Graciela de la Torre, que fue la fundadora del MUAC y que había sido la única directora del museo, digamos, a una nueva generación de directores y directoras en México y que el museo había cumplido 15 años, o sea, estaba robusto, consolidado, tenía, digamos, mucha vitalidad, estaba renovándose. Y en ese sentido pensé que, bueno, que mi trabajo en el MUAC había cumplido digamos, había llegado a su término y que también en términos profesionales yo quería enfrentarme a un nuevo reto, ¿no? Y no porque no hubiese retos en el MUAC, que yo adoro la UNAM y mi corazón siempre estará en la UNAM, una parte al menos, pero en ese sentido que quería, digamos, como sentía que tenía las herramientas para poder contribuir en otra institución. Entonces, bueno, pensé que tal vez más adelante vendría una oportunidad, etcétera, pero en aquel momento se abrió el concurso, ¿no? De la Subdirección Artística del Reina Sofía y decidí participar y dije, bueno, no pierdo nada en hacer la solicitud, sé que es un proceso competitivo, en fin, que hay mucha gente con Y aparte de todo el muchas, mundo, ¿sí? así es, con muchas capacidades para hacerlo, pero bueno, vamos a ver qué pasa y bueno, pasó, fue rápida la definición. Yo pues conozco a Manuel hace algunos años porque yo coordino un proyecto suyo en el MUAC. Entonces, en realidad nos conocíamos profesionalmente
y nos encontrábamos en eventos artísticos, pero bueno, siempre me gustó mucho su manera de trabajar, su claridad, y eso creo que también me entusiasmaba mucho de entrar en el Reina Sofía, una institución que siempre admiré y que hizo cosas muy relevantes pues, desde su existencia. Y con también pensando que era una etapa muy emocionante del museo y que, bueno, que era una oportunidad inigualable para hacer cosas. Y sin duda lo es. Sí. Pero, ¿nos puedes aclarar qué es o qué cargo o qué misión tiene, la subdirección artística? Claro, la subdirección artística, digamos que el museo está dividido ahora, es un nuevo esquema o un nuevo organigrama dentro del museo, en 5 direcciones, ¿no? Una es la gerencia, que es toda la parte administrativa. La otra gran, digamos, dirección, ahora subdirección, que es la artística, que involucra todas las áreas de programación artística y las áreas relacionadas con la programación artística, que son el área de exposiciones temporales, de colección, de biblioteca y centro de documentación, de actividades editoriales, educación, programación pública, artes en vivo, em, registro de obra y restauración. Entonces, digamos que esas son las áreas, que son alrededor de 8, que involucra la subdirección artística. Entonces, cada área tiene un jefe de área y a su vez un equipo, ¿no? Que parte de cada una de las áreas. Por otro lado está la dirección del centro de estudios, la pata de investigación del museo, y por otro lado está gabinete institucional, que ve temas vinculados con recaudación de fondos, patrocinios, en fin, todo, y protocolo, ¿no? Las relaciones institucionales del museo. Entonces, y la dirección de comunicación, ¿no? Que también ve tanto comunicación hacia afuera como interna. Que eso es una estructura nueva que planteó Manuel, que es inédito en España, en donde tradicionalmente siempre hubo dirección artística y gerencia. Entonces, intentar expandir la estructura institucional para trabajar de otra manera, digamos. Y creo que ha sido muy benéfico y yo estoy muy contenta porque, claro, en el MUAC como directora me tocaba ver todo, ¿no? Y Como aquí tienes directora ayuda. general. Aquí tengo ayuda y además puedo enfocarme, por supuesto hay mucho trabajo administrativo de gestión tal, pero puedo enfocarme en la programación artística y con mis equipos, pues trazar y por supuesto a partir de la visión de Manuel, pero una ruta de cómo hacer posible esa visión para el museo. Y además, bueno, es un momento muy importante porque es un relevo generacional, que, ¿cómo se puede percibir eso desde fuera en tu? Pues yo creo que a nivel internacional hay un relevo generacional, es decir, de curadores, curadoras, directores de museo y directoras en México, en América Latina, en Estados Unidos y en Europa, que fueron grandes figuras en el arte y que hicieron un trabajo excepcional y que nos marcó a todos en términos de las posibilidades de los museos de arte contemporáneo, pero que ahora por edad, porque muchos se han retirado, porque han pasado otro momento de sus vidas, viene una nueva generación de directores, de directoras que estaban pensando las instituciones de otra manera, y algo muy importante que también piensan los liderazgos de otra manera. Eso es un aspecto fundamental y creo que incluso eso se permea no solo en los museos, sino en otros campos económicos o de la vida, en donde, por ejemplo, la participación de las mujeres, que me acuerdo en alguna entrevista, eh, digamos, que me hacían, yo comentaba que, que construir liderazgos firmes, claros, pero no autoritarios es fundamental, que la manera de entender las relaciones laborales ha cambiado, las relaciones de trabajo, que no es todo por el bien de la institución y en donde y a costa
del bienestar emocional, mental, físico de quienes trabajamos en las instituciones, que eso no es sostenible y que las cosas pueden conducirse de una manera clara sin tener prácticas autoritarias con quienes colaboramos día a día. Y eso creo que es un cambio muy importante y en el que creemos mucho y que compartimos muchas personas de mi generación, en donde se pueden hacer las cosas de una manera diferente. Admiramos todo lo que se ha hecho en el pasado, etcétera, pero tal vez nos queremos hacer la pregunta de si es posible hacer las cosas de otra manera, acorde con los valores actuales, ¿no? Que creo que son valores importantes que nos han hecho repensar, por ejemplo, la relación entre el trabajo y el tiempo libre, ¿no? Es decir, sobre las relaciones sobre la crianza, sobre, digamos, las nuevas formas de maternar, en fin, cosas que son importantes, que han cambiado en el mundo y que van aparejadas y que los museos no pueden estar lejos de Ajenos. ajenos. Sí, sí, tienes toda la razón. Se está repensando, pues, todas estas cuestiones y me parece que estamos en una etapa, en una era en donde entendemos que tenemos que trabajar en comunidad y que la jerarquía cambia en ese sentido. Y yo creo que también eso se ve reflejado en la comunidad artística, en donde ya no hay esos grandes genios aislados, sino es el trabajo en donde uno llega porque el otro está al lado Así y es. bueno, es algo como muy evidente y tiene que ver con esta generación y con este discurso. Y hablando de relevo generacional también, y aquí entra tu etapa en la pandemia como directora del MUAC, en donde pues te toca pues llevar el museo a la gente y a los jóvenes desde otro lado y además con toda esta etapa de tanto internet, ¿no? La época informática en que nos ha tocado vivir y aproximarnos a la realidad desde otro lado, ¿cómo lo resolviste? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué enseñanzas te llevaste en los meses que estuviste parada y tuviste que aproximarte o hacer que la gente se aproximase al MUAC desde otro lado? Bueno, fue un reto súper difícil, Lorena. Realmente una etapa muy dura, digamos, se lograron muchas cosas, pero eso no quita lo difícil, Claro, porque el museo en la UNAM fue muy estricta con sus políticas respecto de la pandemia. Entonces el museo estuvo cerrado un año y medio al público. Y cerramos el muchísimo. museo, o sea, es decir, y yo tuve la enorme ventaja de conocer la institución bien, y de conocer a mis colegas y, es decir, el día a día del museo. Sin embargo, me acuerdo, yo vine a la Feria Arco en Madrid, ya empezaba el tema del COVID, alguna gente tenía cubrebocas, en fin, y regresé a México y 15 días después cerramos el museo. Es decir, regresé de ese viaje, eh, México todavía no estaba en ese loop, digamos, de que llegara de forma tan alarmante la pandemia. Pasó una semana, se levantaron todas las alertas por el nivel de contagio. Parece como ahora lo vemos Y de en ciencia cámara ficción. lenta, ¿no? De ciencia ficción. La universidad un jueves, nosotros habíamos inaugurado Cecilia Vicuña, la exposición de Cecilia Vicuña y otra exposición de archivo, y tenían nada que la habíamos inaugurado. Y entonces, un jueves recibimos la información por parte de la universidad, una orden directa que teníamos que empezar a organizar todo para en 3 días cerrar la institución a cal y canto, como dicen. Entonces, bueno, pues hacer un plan de emergencia total de guardias, roles, de todo mundo a sus casas, ¿no? De como organizar todo lo necesario para cerrar el museo. Era la primera vez que se cerraba el MUAC, digamos, al público de forma indefinida. O sea, no sabíamos, todo el mundo pensó que iba a durar 3 meses, ¿Cómo pasó? como pasó, y en realidad, pues duró la pandemia muchísimo tiempo y seguimos en todas las instituciones museísticas viviendo los efectos de la pandemia de diferentes maneras, ¿no? Es decir, hay un antes y un después, porque también ha cambiado mucho tanto el arte como los patrocinios, como, en fin, muchos ámbitos.
Y en ese sentido, bueno, me tocó junto con el equipo levantar un programa digital en una semana, Una sala virtual. una sala virtual y una parrilla de programación de podcast, talleres infantiles a distancia o en YouTube, digamos, dos podcasts, un canal de Instagram que hacía una colaboradora que trabajaba con jóvenes, ¿no? Es decir, cómo construir eh, un museo digital, es decir, cómo ser relevantes sin estar abiertos, cómo seguir siendo un museo cuando tu fundamento está en la relación directa con el público, en una colección que es meramente, digamos, objetual, aunque haya video, pues, pero que es, o sea, tiene esta calidad de materia, ¿no? O matérica, y también cómo ofertar una diversidad, entender los públicos que no conocíamos a fondo, que eran los públicos virtuales, y cómo pasar de una lógica de difusión de la información, que en general los museos siempre aplican o aplicaron durante mucho tiempo una lógica de difusión y no de creación de contenidos en los usos de los canales digitales, no solo las redes sociales. Entonces, como de manera acelerada y brutal pasar de hacer contenidos para difundir lo que estaba sucediendo en el museo a contenidos que tengan sentido en sí mismos para los canales digitales. ¿Y qué se quedó de eso? Pues yo creo que se quedó de eso la experiencia de que los públicos digitales son muy diferentes a los públicos virtuales, que gracias a la digitalidad es posible llegar a públicos, digamos, a nivel internacional, pero también que la experiencia de las obras o de estar frente a una obra es insustituible. Ay, qué bueno. Eso Yo estoy contigo, es es, instituible, es sí. una herramienta extraordinaria. Tenemos mucho que hacer los museos todavía en esa materia, pero sin duda creo que es insustituible digamos, lo que te produce estar frente a una obra de arte. Sí, es totalmente cierto. Amanda, ¿qué significa o qué representa ser la primer mexicana en ocupar el cargo que ahora tienes en el Museo Reina Sofía? Pues, por supuesto, lo primero que puedes decir es que te sientes, responsable, ¿no? Como, pero trato de llevarlo de forma, un poco más ligera. Es decir, entiendo lo que significa, pero no quiero que eso me obligue a tomar decisiones, que no van acorde con lo que yo pienso, ¿no? Es decir, ¿cuál es mi función en ese sentido, no? ¿Cómo veo, esta condición de ser la primera mexicana? Bueno, por un lado, lo veo como un momento de cambio para las instituciones españolas, en donde implica una apertura, una posibilidad de, de otros discursos, de otras miradas, em, que permitan hacer cambios en las instituciones, que eso es importante y que va acorde con los tiempos de una sociedad española que, bueno, yo llevo viniendo desde hace muchos años a España, pero que es una sociedad que se ha vuelto mucho más diversa. Mucho más. A mí me ha tocado Sí. vivirlo y en 5 años he visto un cambio impresionante. De ya primera, segunda generación en ocasiones de españoles que vienen de orígenes muy diversos, ¿no? Y cómo que también las instituciones tienen que reflejar esa diversidad, Ujú, no solo en sus contenidos, sino en quienes trabajan y programan en las instituciones. Y creo que es una demanda relevante. Entonces lo veo, por un lado, tiene ese filo, y por otro lado, es decir, de cómo también, de cómo se puede cambiar la mirada sobre el arte eh, en México y en América Latina, que pues he tenido mucha cercanía con la producción artística en América Latina. No solamente me interesan, digamos, otros ámbitos y prácticas, pero digamos cómo aportar una visión distinta sobre un arte que no ha sido considerado central y que creo que es muy importante el trabajo que hace el Reina Sofía en ese sentido.
Entonces, darle continuidad a un trabajo previo que se hizo, claro, aportando mi punto de vista, ¿no? La posibilidad de establecer redes de colaboración, de rescatar el valor de las instituciones en América Latina, que a veces desde otros contextos se piensa como que, bueno, es que son países en vías de desarrollo, Sí, no hay como que tienen tanta menores. menores como la Ujú. estructura, pero en realidad en América Latina hay una gran cultura de museos Sí, y hay escenas increíble, creativas y increíbles. artísticas, Tú estoy sabes muy totalmente. bien, Lorena, también conoces muy bien el arte en América Latina em, y que realmente esa potencia de las escenas, a pesar de la dificultad y la precariedad y digamos, la falta de recursos, genera también ideas nuevas, formas de resolver distintos los retos institucionales y también de un arte que produce cosas muy interesantes Totalmente, en términos artísticos, etcétera, y de cómo eso tiene un valor muy importante y tiene que estar representado como el arte de avanzada, que es el arte latinoamericano. Entonces creo que esa también es mi responsabilidad. Em, y bueno, me siento pues, muy honrada pues, y orgullosa de tener esa oportunidad y sobre todo también de que permita que otras personas, lo que decías justamente, de yo llego porque otros porque otros están a tu trabajaron. lado con todos, Exacto, llegas con otro sí, llego con todos y al mismo tiempo porque otras personas fundaron la posibilidad de que sucediera, tanto aquí en España como en otras partes, ¿no? totalmente. Entonces, eso me parece que no es solamente un asunto del esfuerzo personal, tal cual, ¿no? Por, o sea, creo que tengo los méritos, pero no, es decir, no es una No te cuestión has hecho sola, solamente claro. individual, ¿no? Y en ese sentido es que es una oportunidad que valoro mucho y que, bueno, por supuesto, habrá gente que considere que lo he hecho mejor o que me he equivocado en algunas cosas, pero bueno, cuando trabajas en una institución pública con un cargo de responsabilidad, estás sujeto a la crítica, a visiones, ¿no? Como en todo, Como en como en todo. todo, y no le vas a agradar a todo el mundo, pero bueno, hay que intentarlo y hay que estar firme y siempre con tus valores. ¿Y cuál es el plan? ¿Cómo piensan acercar al museo ahorita que estamos hablando de repensarlo y de hacerlo más abierto para todos, más poroso? ¿Y cómo acercarlo a los jóvenes? ¿Cómo Ujú. hacer que el Reina Sofía sea un espacio para las generaciones incluso más jóvenes que las que ocupan los cargos? Bueno, una parte importante tiene que ver con el programa de exhibiciones, en donde, bueno, Manuel como comisario y como director del Centro de Arte 2 de Mayo, que es su anterior posición, impulsaba mucho una visión, digamos, del arte es decir, que reflexiona también sobre el vínculo con la cultura popular o el pop, por Ujú. decirlo de alguna manera. Y creo que eso, eh, sin dejar de el arte contemporáneo, abre posibilidades, ¿no? Es decir, un programa que desde otra perspectiva eh, mm, puede tener resonancia con la gente más joven, con nuevas generaciones, y plantear la cultura de arte contemporáneo de una manera distinta. Y luego desde la programación pública, ¿no? Creo que sí, eso también es muy importante. eh, de la parte que a mí me corresponde, la subdirección, por ejemplo, hicimos una tarde De música, de música, sí. que hay una colección muy importante aquí en Madrid que es de Gladys Palmera, es el nombre artístico de una coleccionista que tuvo un programa de radio durante muchos años sobre música del Caribe, ¿no? De América Latina, y es una colección de vinilos, que es realmente es una colección extraordinaria. Fui a visitarla, tienen un archivo, es decir, un trabajo maravilloso. Y ella lleva adquiriendo
estos vinilos o sea, es una casa completa con vinilos de música tropical y Increíble, que tal. ahora los vinilos vuelven. O Sí, sea, ya esta vuelve. nueva generación ya sabe lo que son los vinilos, ya vas a los mercados y los empiezan a comprar, sí. Totalmente. Y entonces han hecho un trabajo maravilloso de investigación, de fotografía, de todas esas escenas de música. Y entonces hicimos una colaboración que era por los 25 años de Gladys Palmera y que ahora tienen también un podcast, bueno, un streaming en las plataformas de sonido y de música. Y en ese sentido es que eh, hicimos como una tarde donde había una conferencia sobre el proyecto de Gladys Palmera, luego había una clase de baile Uy, qué y bien. luego había una sesión de baile, es decir, como de música. Y es como de repente la gente, bueno, ¿por qué salsa en el museo? ¿Y Esto por ya qué se no? va a convertir en un salsódromo, ¿no? Esa no es la función del museo, ¿no? Eso no es alta cultura, no, porque tiene que estar en el museo. Pero bueno, yo creo que tiene un giro interesante en donde esta producción cultural popular, ¿no? Pero que ha sido seleccionada por una persona, en nuestro caso Alejandra Fierro, que ha mantenido esta colección de discos, que ha investigado a fondo, ¿no? Las conexiones de la música, pero que además resuena con una comunidad que aprecia mucho, bueno, que son fanáticos de Gladys Palmera, del proyecto, que son conocedores de música, pero también de mucha gente que le gusta bailar. O sea, simplemente que le gusta bailar. Entonces, lo que vimos en este concierto que hubo en una de las terrazas del museo es que gente que no va al museo a ver las exposiciones fue al concierto, ¿Y bueno, fue a a bailar? la sesión, digamos, en donde pincharon con los vinilos y fue a bailar. Entonces, eso abre al museo a otro tipo de sociabilidad ¿Cierto? y en donde gente del museo, del propio staff del museo, artistas, especialistas en música y gente que le gusta bailar, e incluso personas de origen migrante, que para ellos forma parte de su cultura o de nuestra cultura de forma importante el baile, de repente tienen un espacio en el museo en donde ese museo se siente cercano y se siente como en donde pueden ocurrir esas cosas y no donde solo voy a ver exposiciones. Claro, de una forma cuidada, con Por contenido, con supuesto. inteligencia, con sensibilidad, ¿no? No se puede programar todo en el museo porque tampoco es nuestra función, pero creo que si se hace con cuidado, con inteligencia, como decía, pueden ocurrir cosas muy interesantes en el museo. Entonces, eso es lo que nos gustaría propiciar, sobre todo a mí, a Manuel, que pensamos que es algo que el museo, que puede transformar al propio museo. Totalmente. Y Manuel Ujú. además hacía ya varios programas relacionados con la música anteriormente en Móstoles. Yo creo que sí es un vehículo que sin lugar a duda es muy inclusivo, es muy fácil y crea ese ambiente de disfrute. Así que Ujú. la próxima vez yo también me voy a bailar salsa. Sí. Amanda, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte dos cosas. Tú tienes una cita en donde dices los museos no son neutrales, son espacios políticos donde las narrativas son constantemente negociadas. ¿Cómo entiendes la relación entre arte y política? ¿Y tiene un museo que tomar alguna postura política? Yo creo que a lo mejor voy a empezar con lo que no debe hacer el museo, ¿no? Que es tomar una posición relacionada con la política, digamos, de partidos, por ejemplo. Eso creo Ujú. que no le corresponde al museo y no es benéfico, digamos, hay cierta distancia que debemos tomar en ese sentido, y más en instituciones públicas, ¿no? Porque nos debemos digamos, como la noción de lo común o del bien común, más allá de una coyuntura política actual o de determinados gobernantes, ¿no? Cierto. Que eso, bueno, nos corresponde a todos como ciudadanos, pero no a las instituciones. Las instituciones, yo sí creo que, por supuesto, las políticas culturales afectan, pero deben trascender a las personas y a los partidos políticos y digamos, supervivencia está en eso, ¿no? En no estar sujetas al vaivén político, aunque bueno, desafortunadamente a veces sucede. Y en ese sentido, creo que a lo que me refería, sobre todo en esa
cita es a lo que hablábamos antes sobre, por ejemplo, la decolonización, es decir, nuestros objetos, la forma en cómo hemos construido nuestras colecciones. No es algo neutral, se hizo desde un lugar, bajo una de determinadas Óptica. Ujú. ideas, ¿no? Y esas ideas influyen en las instituciones que tenemos ahora. Y ahora que estamos revisando todo eso, pues tiene que haber una decisión de fondo de querer transformar eso que se construyó, no eliminar. No estoy a favor de destruir y para construir, Repensar. sino repensar, Ujú, plantear de otra manera y ujú. asumir que existió eso, que no negarlo, ¿no? No asumir la responsabilidad que tenemos, no porque lo hice yo como persona, sino porque yo trabajo en una institución y tengo un compromiso de qué está haciendo esa institución y cómo lo está haciendo y en qué momento de la historia lo está haciendo. Entonces, en ese sentido, así es como pienso esta, como que no somos neutrales, ¿no? Claro. Y que la decisión de cambiar es una decisión política porque implica un compromiso. Y es difícil hacerlo. Cambiar siempre es difícil a nivel personal, pero también en las instituciones, en la sociedad. Entonces requiere de mucha energía, entusiasmo y de una visión de que esto nos corresponde hacer. Es decir, de que mi trabajo no solamente es hacer una buena exposición, que eso también, ¿no? Tener un adecuado manejo de los recursos públicos, digamos, que el trabajo de día a día se cumpla, supervisar adecuadamente, etcétera, sino es un compromiso por lo que esa institución significa socialmente en el mundo del arte y lo que estamos diciendo, es decir, comprender que tenemos una enorme influencia y qué hacer con esa capacidad, y que eso lo tenemos que tener mucha claridad, Ujú. eh, porque lo que hacemos nosotros, sobre todo en grandes instituciones como el Reina Sofía, tiene una repercusión muy fuerte sobre otros A museos, nivel mundial, a es nivel cierto. mundial y sobre cómo el público ve a las instituciones y al arte. Entonces, digamos que para mí eso es de gran importancia y Por de gran supuesto. trascendencia, y yo me siento muy comprometida con esa visión. Entonces, el reto más importante al que te enfrentas es el cambio. Así es. ¿Algún consejo antes de terminar para los curadores, sobre todo, ya que tú vienes de la curaduría antes que nada, a los curadores que nos escuchan? ¿Qué consejo le darías? Bueno, yo, por un lado, algo que para mí siempre fue muy importante en mi formación, además de, por supuesto, la oportunidad enorme que tuve en el MOAC de curar exposiciones de artistas muy interesantes y relevantes, es que yo me interesé mucho en yo hacer también una red propia. Es decir, no depender solamente de mi trabajo institucional, sino de buscar activamente vincularme con otros comisarios, con curadores, con artistas que trabajan en otras regiones. Entonces, es decir, que tú vayas construyendo una red de trabajo que mire lo local, pero que no vea el ombligo nada más, te permite entender las cosas en otra dimensión y digamos, con una cierta distancia, en donde ese mundo o tu entorno inmediato no es lo único que importa. Porque, bueno, creo que no nada más en términos, digamos, de laborales que te permite abrirte oportunidades, sino que expande tu radio de pensamiento. Y otra cosa que he aprendido, yo creo que en los últimos años, es muy importante la independencia de pensamiento. Es decir, que hay, como en todos lados, hay tendencias, en Cierto. fin, ¿no? Y de repente nos vamos por una tendencia porque eso es lo que está en el aire. Pero que la independencia de pensamiento, de ideas, de la forma de trabajar, es muy importante. Hay un curador mexicano, Guillermo Santamarina, que es un ícono en México de la curaduría, es uno de los primeros curadores tal cual en México de arte contemporáneo. Me acuerdo que siempre fuera de toda tendencia, por decirlo de alguna manera, hacía algo que me parecía extraordinario, que no importaba en qué institución estuviera, siempre ponía a dialogar artistas consagrados o con gran trayectoria con jóvenes artistas, incluso algunos que acaban de egresar de las escuelas de arte, y que no tenían miedo a perder legitimidad
de trabajar con gente muy joven en diálogo con otros artistas de generaciones consolidadas. Entonces eso me producía y me produce gran admiración porque hay como una valentía en curar, porque digamos que podemos comisariar exposiciones, bueno, que se pueden parecer unas a otras y eso es lo que está haciendo todo el mundo, pero la posibilidad de plantear desde otro lugar las cosas sin este temor a no formar parte de esa convención, me parece que es un valor hoy en día importante. Me encantan los consejos. Qué importante es dejar de vernos el propio ombligo, ver el zoom out. Yo creo que esto aplica para la vida Ujú, y así es, también hacer nuestra propia red y no tener miedo a equivocarnos. Yo creo que así es. ese cruce generacional, como bien lo mencionas, siempre nutre a todos. Me encantan tus consejos, Amanda. Y además, qué rico y qué fácil es platicar contigo. Podría quedarme mucho tiempo, pero creo que se nos acaba la cinta. Así es que ya será la próxima vez. Algo que te haya faltado decir que no te haya preguntado. No, muchas gracias, Lorena. Me gustó muchísimo contarte un poco de lo que estoy haciendo, de mí, y me encanta que haya este espacio. Te seguiremos muy de cerca y también al Museo Reina Sofía. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias.